buenos días a todas las personas que nos escuchan en su emisora favorita RSA, Restaurando las Sendas Antiguas, en este programa maravilloso que es Juventud en Santidad. Y hoy venimos con un tema muy especial que yo sé que a todos los jóvenes y a todas las personas solteras les va a interesar bastante, porque nos va a ayudar también bastante en el momento que llegue el tiempo de unirnos con nuestro esposo o con nuestra esposa, donde va a ser muy edificante. Pero para eso todos ustedes tienen que estar muy atentos y muy pendientes a todas las cositas que vamos a ir hablando. Pero antes de como tal empezar con el tema, los invitamos a todos ustedes a que se conecten, a que se suscriban, a que estén muy atentos a todas nuestras programaciones que tenemos en toda la semana. Quiero comentarles que nosotros tenemos varias redes sociales. Una de ellas es Facebook, que nos pueden encontrar como Roe Pablo Escalante, en YouTube como Comunidad Llamas de Fuego para las Naciones y en TuneIn Radio como Restaurando las Sendas Antiguas. Entonces, para que todos ustedes estén muy atentos, se sigan suscribiendo, se estén ahí pendientes a cada enseñanza, a cada cosita que se vaya subiendo, para que así mismo sea de gran edificación para nuestra vida. Entonces, pues vamos a empezar con este tema, que es el cómo prepararse para la bendición sentimental. Vemos que esto es algo donde muchas personas pueden que hayan soñado, que hayan dicho: ay, pero ¿cómo será él? ¿Cómo será ella? ¿Cuándo será el tiempo? ¿Qué debo de hacer? ¿Cierto? Son muchas preguntas que en algún momento de nuestra vida nos llegamos a hacer. Pero aquí la pregunta es cómo debemos de prepararnos para ese tiempo, porque sí, hay que prepararnos antes de poder obtener esa bendición, y vamos a ver por qué es tan importante esa preparación. La primera cosa que debemos de hacer como tal para prepararnos para obtener esa bendición, digamos, sentimental, es el amor por el Padre, la intimidad, la relación que yo tengo con Él. ¿Por qué es tan importante con Él? ¿O por qué es tan importante este punto? Ustedes dirán: no, pero es que yo ya tengo una relación con Él. No, es diferente. Es una relación más íntima, mucho más allá. ¿Por qué? Porque aquí va a abarcar todo. ¿Por qué? Y lo vamos a ver más adelante en el momento que vayamos avanzando. La parte de la intimidad con el Padre es algo fundamental, porque primero nos va a sostener, nos va a corregir y nos va a dar dirección. Son cosas que muchas veces se nos pasa por alto. Son cosas que decimos: no, pero es que yo ya tengo la presencia del Padre, yo oro todos los días, yo estoy con Él, yo estudio la palabra, predico, bueno, muchas cosas. Pero como les indico, es algo mucho más allá, que ya es una relación directa con Él para poder obtener esas cosas, en la dirección, para obtener esa sabiduría incluso en el momento, y para obtener todo eso. ¿Por qué abarca todo eso? Porque al momento de uno tener la relación con el Padre va a haber santidad. Es necesario mucho la santidad en todo aspecto. ¿Por qué? Ponemos el ejemplo, digamos, en la parte de santidad, en el momento de la parte sentimental, que es como tal el tema. ¿Qué pasa? Sí, muchos casos o muchos de los jóvenes están solteros, sí, pero no tienen ningún derecho de mirar a las personas de afuera, o sea, de mirar, digamos, a los amigos o a las amigas de una forma incorrecta. ¿Por qué? Porque en medio de todo, a pesar que no se conozca quién va a ser mi esposo, no se conozca quién va a ser mi esposa, o no sé cuándo llegue, o ya la tengo, se merece ese respeto, no solamente por él, sino con el Padre, porque pues sabemos que eso está mal delante de los ojos de nuestro papá. Entonces no es correcto hacer eso. Entonces nuestra santidad tiene que estar completamente tanto en los ojos, en nuestra mente y en nuestros pensamientos. Son cosas que muchas veces se van a mover, pero es ahí cuando nosotros decimos: no, yo guardo, cierro toda esa parte en mi corazón hasta que llegue el hombre o la mujer indicada que va a ser mi esposa o mi esposo. Hasta ese momento, porque es algo que muchas veces, si vemos que en la juventud de hoy en día, vemos que van mirando y van observando a otras personas de una forma incorrecta, o van deseando de una forma incorrecta a esa persona. Y
en nuestra vida no tiene que estar eso. ¿Y cómo sucede eso o cómo se evita eso? Estando en la presencia del Padre, estando en santidad en todo ese aspecto. También debemos de prepararnos para en el momento de hacer altos, en el momento, digamos que venga una persona con un sentido incorrecto a venir a coquetear, a endulzar el oído, a muchas cosas que sabemos que no son correctas, a decirle, no, yo no quiero nada de eso, y sacarlo, mejor dicho, afuera, ya sea hombre, sea mujer, porque pues debemos de darnos nuestro lugar primeramente como siervos, segundo como honrando y aún respetando, estando a la persona que estemos esperando, nuestro esposo, nuestra esposa, esperándole, dándole ese respeto a pesar de que no estemos a pesar de que no esté con él. ¿Por qué? Cuando no se está con esa persona no se sabe, pero aún así se tiene ese respeto, a futuro ese respeto se va a mantener y se va a estar. No se va a dañar a futuro esa relación, o no se va a lamentar después por decirle, ay no, pero es que mira usted cómo está mirando a ese hombre, cómo está mirando a esa mujer. No, porque desde un principio, incluso antes de conocerla, ya se tenía ese respeto. Es algo muy fundamental que se tiene que guardar. ¿Por qué? Porque digamos, uno a medida de que va creciendo, pues todo su aspecto sentimental va creciendo igualmente, se van a empezar a sentir cosas que nunca antes se habían sentido, pero para eso, para no dejarlo avanzar o que florezca en el momento incorrecto, ¿qué se debe hacer? En la intimidad completamente con el Padre. Por eso vemos que la relación que yo tengo con mi Padre es algo fundamental y es un principio que debería de estar. Ahora, ¿por qué dirección? Porque vemos que muchas veces llega un punto donde decimos, ay, yo estoy pensando a sentir cosas por él o por ella, ¿qué hago? Muchas veces si fuera en nuestra carne que decimos, ah, no, él es y con él me caso, pero el Padre va a decir lo contrario, no, espérese porque él no es y él va a ser piedra de tropiezo para lo que yo quiero hacer a su futuro. O él la va a apartar de los caminos de mis caminos, no. Entonces vemos que esa dirección es fundamental de decirle, Padre, si es Él, enséñame y dame tu palabra para poder entender que es Él. Pero si no es Él, apártalo de mí y cierra mis sentimientos a esa persona. O sea, es una relación directa con Él porque uno es completamente sincero con el Padre. Cuando uno se abre completamente con él, él lo escucha y así mismo lo va a empezar a direccionar. Cuando no se tiene esa dirección, nos dejamos llevar por nuestra carne, por lo que somos, por nuestra emoción, por un gusto, por, ay no, porque, ay, tan bonito que es él, me da detalles, o no, mire, es que él es buena gente, él es un gran siervo. Sí, podrá ser gran siervo, podrá ser muy detallista, pero podrá no ser él. Podrá porque a futuro en el camino va a maltratarla, porque el futuro de pronto va a serle infiel, no sabemos, pero el Padre es muy explícito en esa parte. El Padre guarda a sus verdaderos hijos que tienen el corazón y la intención de decirle, sí, papá, yo me voy a guardar hasta en el momento que tú quieras, no que yo quiera. Guardarse es en todo sentido, como lo veíamos, tanto en los pensamientos, en los ojos, en lo que escuchamos, en lo que permitimos ver, en lo que permitimos entrar en nuestro corazón, en nuestra, también en la santidad o en la pureza íntima, como en la parte sexual, en la parte de los besos, en todo ese sentido lo que abarca, se tiene que guardar esa santidad, se tiene que guardar eso porque es algo muy especial y algo muy bonito que a futuro, por guardarnos ahorita a futuro, se va a ver esa bendición y va a ser algo muy hermoso para tanto para el esposo o la esposa que el Padre tenga para nosotros, y va a ser muy bonito para nosotros porque va a ser un tiempo especial. Entonces vemos que eso es algo muy fundamental como tal, la relación con el Padre. Es algo que no se puede perder, que no se puede desfallecer, sino es algo que constantemente se tiene que ir creciendo mucho mayor. ¿Por qué es tan importante esto? Porque como vemos en la parte, digamos, de solteros o solteras, se ve
porque nos da dirección. Asimismo, cuando ya estemos con nuestra pareja, ya se va a ver esa dirección porque se mantuvo constantemente y a futuro no nos va a dar tan duro porque nuestro hogar va a estar conforme a la voluntad del Padre porque nos estamos dejando guiar por Él y no por nuestras emociones, por nuestras fuerzas, por lo que yo quiero, por lo que yo siento, no porque desde un principio decimos, papá, no me voy a dejar mover por nada, ni por mí, ni por la persona que llegue a hablarme o a endulzarme, si no me dejo guiar es por ti. Eso es algo fundamental que a futuro nos va a beneficiar bastante ya como tal en el momento de nuestro hogar, porque va a ser un principio. Yo no voy a hacer eso o no me voy a mover hasta que el Padre me lo indique o hasta que el Padre nos guíe a alguno de los dos. Entonces vemos que todo eso es fundamental, o sea, todo lo que tiene que ver con el Padre en ese sentido es algo primordial que en nuestra vida tiene que estar como principio, en cada decisión, en cada pensamiento, en cada cosa, ser totalmente sinceros con Él y decirle, Padre, guíame porque yo no puedo. Guíame porque a veces nuestra carne quiere ser mucho más fuerte, pero cuando se está en la presencia del Padre, el Padre baja todo eso para que su presencia se sea manifestando. Entonces vemos que esa es una de las preparaciones. Cuando ya solteros estamos preparando esa intimidad o esa relación con el Padre, a futuro va a ser una bendición porque nuestro hogar va a ser conforme a Él. Vemos que otra preparación que debemos de tener nosotros como jóvenes o como solteros es que debemos de también amarnos primeramente a nosotros, conocernos, saber qué somos, qué soñamos, qué queremos. ¿Por qué? Porque es algo muy fundamental también. ¿Por qué? Porque si usted no se ama usted primero, ¿cómo va a amar a la otra persona? ¿Cómo va a amar al esposo o la esposa que el Padre le vaya a entregar? No lo va a poder hacer porque en usted no hay ese amor. Entonces, primero usted tiene que amarse con todo lo que usted es, en tanto su autoestima no estar baja, sino pues estar tampoco tan alta, no de creernos la última maravilla, no, sino en algo nivelado, tener ese equilibrio que no sea algo que nos afecte y que tampoco nos vaya a sobrevalear para llevarnos a ese orgullo, no, sino es algo nivelado, es algo donde realmente el amor propio primeramente es muy importante. El saber qué quiero va en el amor propio, cuáles son mis sueños, qué es lo que quiero y qué quiero lograr a futuro y conocer primeramente también el llamado o el propósito que el Padre nos trajo a este mundo. ¿Por qué es todo esto fundamental? Como lo veíamos, cuando sabemos quiénes somos, cómo soy, qué mal genios me mantengo, qué es lo que me saca el enojo, qué es lo que me hace feliz, qué es lo que me da tristeza, qué es lo que me hace estar amargada. Son muchas cosas que nosotros debemos de conocer. ¿Por qué? Porque vemos que avanzando ya digamos con nuestra pareja, cuando no nos conocemos nosotros, pues vamos a explotar en algún punto o se va a salir todo de control, ¿cierto? Porque si sabemos, digamos, no sé, ponemos un ejemplo, que el vaso no me gusta que esté ahí, si no esté en el otro lado, pero a él le gusta que esté ahí y a mí me gusta que esté en el otro lado, va a ser, y digamos, si yo soy y sé que soy muy enojona, no voy a explotar de una, sino voy a hacer silencio porque me conozco, voy a hacer silencio, me calmo y le digo, no, el vaso no va ahí, va a este lado. No sé, son ejemplos tontos, pero que realmente por una pelea tonta se hacen los grandes problemas. Entonces vemos que el conocernos en todo ese aspecto es muy importante. ¿Por qué? Porque en el momento de que ya llegue la pareja también es muy importante el diálogo. ¿Qué pasa o qué sucede ahí? Cuando yo sé qué me gusta, qué no me gusta, yo le voy a decir, oiga, no, espere porque a mí no me gusta esto o me gusta que lo hagamos de esta forma. O sea, es un diálogo mutuamente por eso, cuando ya digamos se convive, es muy importante esa relación o esa parte de diálogo. Pero cuando no nos conocemos nosotros mismos, cuando no
Sabemos que nos gusta, que nos disgusta, que nos enoja, que nos hacemos o que nos hace feliz. Es algo, digamos, complicado para poder sobrellevar esa relación, sobrellevar nuestro hogar. Entonces, por eso es algo también muy fundamental. Porque ahora también el llamado, porque al conocer nuestro llamado tiene que estar ligado, tiene que estar conforme, digamos, en ese sentido con la esposa o el esposo, digamos, en el caso pues que estén esperando, tienen que estar para ser uno. Al momento de ser uno, pues están siendo uno delante de la presencia del Padre. Vemos que una casa dividida nunca va a prosperar. Eso pasa en todo sentido, ¿no? El ministerio como tal debe estar unido en un mismo sentido. Claro está que en algún momento, si el Padre lo quiere, le llama solo a uno y le dice vaya a tal lado, haga esto, y su esposa se quiere o su esposo se quede en la casa, pues son casos que, digamos, ya el Padre lo permite, pero como tal se tiene que estar ligado a un solo sentido, a un solo momento en la presencia del Padre, para poder así avanzar conforme a la voluntad y conforme a la intimidad que venimos formando o nos venimos preparando en anteriormente. Vemos que este es algo también importante. Otro, como tal, en el caso, digamos, de las mujeres, prepararnos en todo sentido como mujeres, como esa mujer de Proverbios 31, ¿no? Vamos a leerlo pues como para este sentido, como para que las mujeres podamos comprender qué es lo que debemos de prepararnos. Sé que muchas veces lo hemos leído, digamos, o como mujeres, digamos, muchas veces se nos ha indicado que ay, no hay que ser como esa mujer del Proverbios 31, pero hasta en el momento que lo tengamos que vivir, ahí vamos a entender realmente qué es. Y lo vamos a empezar a leer desde el versículo 10, que dice: mujer ejemplar, ¿quién dará con ella? Su valor excede al de las piedras preciosas. Su esposo confía en ella en todo corazón y para ella no carece de ganancias. Siempre lo trata bien, nunca mal. Todos los días de su vida sale en busca de la lana y del lino y afanosa los trabaja con sus manos. Se asemeja a esa nave de mercaderes que da muy lejos y trae sus provisiones. Aún durante la noche se levanta para dar de comer a su familia y asignarlas a criadas sus deberes. Pondera el valor de un terreno y lo compra, y con lo que gana planta un viñedo, saca fuerzas de la flaqueza, y con un ahínco se dispone a trabajar, está atenta de la buena marcha de su negocio y por la noche se mantiene su lámpara encendida, sabe cómo manejar el uso y no lo que es ajeno manejar la rueca. Sabe ayudar a los pobres y tender la mano de los menesterosos. Cuando nieve, no teme por su familia, porque todos ellos visten ropas dobles. Ella misma se hace tapices y se viste de lino fino y de púrpura. Su esposo es bien conocido en la ciudad y es parte del consejo local de los ancianos. Las telas que hace las vende y provienen los comerciantes con cinturones. Se reviste de fuerza y de honra y no le preocupa lo que pueda venir. Habla siempre con sabiduría y su lengua se riegue por la ley del amor. Siempre atenta a la marcha de su hogar. Nunca come un pan que no se haya ganado. Sus hijos se levantan y la llaman dichosa. También su esposo la congratula. Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú la sobrepasas a todas. La belleza es engañosa y hueca la hermosura, pero la mujer que teme al Adón será alabada. Reconózcase lo que han hecho con sus manos, sea alabada ante sus logros. Entonces vemos que la mujer virtuosa tiene muchos aspectos, ¿cierto? Vemos que ella se prepara, que no duerme en la noche porque pues prepara a las criadas, busca su propio alimento, hace, vende, bueno, ¿qué no hace la mujer virtuosa? Entonces, como mujeres, en ese sentido debemos de prepararnos. Es algo importante
fundamental porque como pues nosotras digamos en el tal como tal pues el hogar, el aseo, la comida, que la preparación de los niños, que la preparación del esposo, pues digamos que en todo ese sentido cae en nosotros, que el ministerio, bueno, muchas cosas que en la mujer recae como tal, es algo que desde ya tenemos que prepararnos para eso, no en el momento de que ya estemos con nuestro esposo, no, sino que desde ya debemos de prepararnos para eso. Muchas veces siempre esperamos hasta el momento, ¿no? Pero nunca hay esa preparación, digamos, en la comida, si no saber si no se sabe cocinar o no sabemos cocinar rico, ¿qué se debe hacer? Empezar a prepararnos para cocinar rico. Vemos que un estómago lleno, corazón contento, ¿cierto? Y eso pasa, digamos, con el esposo. Cuando se tiene digamos, ese sazón rico, con amor, que se toma el tiempo, digamos, para cocinarle, queda bien, porque pues muchas veces se puede cocinar con amor, pero no queda bien porque no se aprendió a cocinar, entonces pues todo eso afecta, ¿no? Entonces vemos que en sí para el hombre, digamos que en ese sentido, vemos que los hombres siempre comen mucho más que una mujer. Ya muy rara vez el caso contrario, pero pues el normal caso es que un hombre siempre coma más, siempre pues por lo que pues porque son así, entonces comen más, entonces nosotros debemos como mujeres prepararnos en ese sentido, en saber cocinar, en saber lavar ropa, en saber hacer un buen oficio, en vestirnos también muy bien. Veíamos que esta mujer virtuosa como se vestía con lino fino de púrpura, o sea que se vestía como esa mujer elegante, como esa mujer bien, pero asimismo también muchas veces nosotros nos descuidamos. Muchas veces vemos, digamos, en hogares en diferentes, vemos a la mujer siempre como está, desarreglada, descuidada, porque dicen, no, es que no me queda tiempo para mí, por eso el amor propio es tan importante, porque pues también sí hay muchas cosas por hacer, pero también muchas veces debemos de sacar nuestro tiempo para arreglarnos, para vernos bonitas, para en todo ese sentido, porque no solamente para nosotros, sino para vernos bonitas para nuestro esposo, para que nos vea bien arregladas, bien bonitas, que no nos vean así todas feas, con las ojeras que llegan ya aquí debajo de la nariz, no, sino que nos vean bien, porque eso también es importante, acostumbrarnos a que nuestro esposo nos vea decorosamente, nos vean como esas mujeres delicadas, que a pesar de que hacen muchas cosas en todo sentido, cumplen en la casa, con el oficio, con el aseo, con nosotras mismas, aún con ellos. En todo ese aspecto vemos que es algo fundamental y algo muy importante que en nuestra vida debe de estar. Cuando no hay eso, pues se pierden muchas cosas se pierden muchas cosas que a futuro van a ser perjudicados o que se va a traer problemas en el hogar. Vemos que como mujeres debemos de prepararnos en todo ese sentido. Ahora, como hombres, ¿cómo deben de prepararse? Pues en la parte espiritual como sacerdote y en la parte económica como tal, pues también es algo fundamental porque sabemos que el hombre, que la mujer, claro, ayuda, pero como tal la parte económica pues la maneja como tal es el hombre. Eso es importante también, el saber ser ese sacerdote, porque en el hogar tiene que estar esa cabeza, pero si la cabeza está caída o no está como cabeza, sino realmente no sabe qué hacer o muchas veces ni siquiera tiene esa relación con el padre o son muchas cosas que como sacerdote hacen falta, desde ya también se tienen que preparar los hombres para ser esos sacerdotes, para que en el hogar, como su esposa se viene preparando en todo ese sentido, usted también se prepare para que cuando se unifiquen o sean ya uno delante de la presencia del Padre, pues no vaya a ser un problema que uno vaya por un lado o que el otro vaya para el otro lado, no, sino que estén en esa unión, en esa armonía y que no sea por un camino sí, por el otro camino no, no, sino que los dos estén ligados. Esa parte es muy fundamental también del hombre porque sabemos que el hombre pues tiene que sustentar por su casa, igual la mujer ayudar a su esposo si lo puede en la parte económica para que sean uno, que sean ese
esa unión perfecta que a pesar de que pueda que no se conozcan o que ya se conocen, desde ya empezar a prepararse en todo sentido, en todo ese aspecto, porque es algo fundamental que no se puede perder tampoco, es algo que desde ya se tiene que empezar a ejercer y empezar a trabajar todo eso. Cuando no se trabaja todo esto, veíamos que a futuro pues va a ser un gran problema. Vemos que la palabra de prepararse para el matrimonio es la misma que nos debe hacer en cualquier etapa de la vida. Es el principio de gobernar todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Como lo hemos aprendido, como esos creyentes, como esos siervos nacidos en algo nuevo. Vemos que este principio que es amarás al Señor, tu Elohim, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, que lo vemos en Mateo 22:37, vemos que es lo que veíamos al principio, esa relación. Vemos que eso no es un mandamiento que debería tomarse como a la ligera, es la pieza central de nuestras vidas como siervos, como esas mujeres y esos hombres que nos están preparando, digamos, para ese sentido. Vemos que la relación que tenemos con nuestro Padre a través de todo lo que pasa es el factor que ponen en perspectiva todas las demás relaciones, como lo veíamos al principio. Vemos que la misma relación matrimonial está basada en el modelo de Yeshua y la iglesia. Eso lo podemos ver en Efesios 5:22, del 22 al 33. Vemos que cada aspecto de nuestra vida está gobernado por nuestros propios compromisos como creyentes de caminar conforme a la voluntad del Padre. Así dice el Señor, nuestra obediencia a Dios y su palabra nos equipa para cumplir con el papel que nos ha dado y ha ordenado en nuestro matrimonio y por supuesto nuestro papel en el mundo y papel de que cada uno de nosotros como siervos pues, nazcamos de nuevo para glorificar las cosas. Vemos que todo ese aspecto en el testimonio se ve. En el testimonio de lo que somos, lo que reflejamos, eso afecta y afecta bastante. Porque digamos en un caso que estamos, digamos como tal, que somos, que habitamos en la comunidad como tal, vemos que ya llega un punto donde pues digamos ese aspecto empieza a crecer en la parte sentimental y usted dice, bueno papá, ¿qué pasa? Sabemos que puede llegar en cualquier momento, puede llegar de afuera o que mismo esté adentro, pero el testimonio como tal lo dice todo. Si nosotros vemos que anda con una, con otra, o en el caso de las mujeres que anda con uno y con otro, ¿usted qué va a decir? No, esta no es, ¿cierto? Son cositas que nosotros empezamos a analizar como tal en el testimonio de lo que empezamos a reflejar. Eso es algo que también debemos de prepararnos en analizar y aún en medio de todo discernir qué es lo que está pasando, lo que quiere pasar. ¿Por qué? Porque como lo veíamos, puede así que sea maravilloso, sea un gran hombre, pero pueda que él no sea. Y muchas veces nos dejamos llevar por eso, por lo mismo, por lo que no vemos un poco más allá, por lo que no nos lo tenemos a analizar y a pensar y a decirle a nuestro corazón, a nuestros pensamientos, no, cállense, yo escucho la voz del Padre y me enfoco en él. Esa es otra preparación que como tal debemos de hacernos para poder obtener esa bendición. Vemos que hay que pagar ese precio, sí, que muchas veces nos va a doler, sí. ¿Por qué? Porque algo que debemos de pedirle al Padre antes de que llegue la bendición o si ya llegó, decirle, Padre, fórmanos antes de llegar a nuestro matrimonio o antes de casarnos y empezar a formar nuestro hogar. Porque esto es algo fundamental y algo que va a ser duro, pero que al final va a ser de gran recompensa. Porque muchas veces podemos decir, o muchas veces hemos escuchado, no, es que los primeros años de casados son los más hermosos, pero cuando se le pide esto al Padre, no va a ser así, no van a ser los más hermosos. ¿Por qué? Porque el Padre va a empezar a formar antes de unirse.
O sea, estando separados, se van a empezar a formar en todo sentido, en la parte espiritual, en la parte ya sea como mujer, como hombre, en la parte ministerial, en todo ese sentido se va a empezar a formar para que cuando ya estén unidos, no se empiece a formar eso, sino si lo que se empieza a formar para como tal el llamado o el propósito que el Padre los tiene para unirse como esposos. Eso es lo que se tiene que empezar a preparar en el hogar. No la preparación de, ay, venga, yo lo conozco, o venga, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, o venga, cambie esto. No, sí, claramente va a pasar porque pues ya la parte convivencial pues son muchas cosas, o muchas, digamos, mañas como tal que cada uno tiene, pero pues son cositas ya muy pequeñas, no van a ser cosas tan grandes, ¿sí? Entonces es algo que también se debe preparar en ese sentido. Entonces, vemos que cuando se le pide eso al padre, la formación que va a empezar a venir no va a ser una formación fácil, va a ser una formación dolorosa donde el padre va a empezar a sacar cosas a la luz que en nuestra vida hay que no nos habíamos dado en cuenta. Va a empezar a sacar cosas tanto por parte de la persona que el padre tenga por parte de nosotros. Va a empezar a sacar eso para empezar a moldear. Y al moldear duele y duele bastante. Entonces ahí es cuando se paga el precio. Y podemos ver que la persona que realmente paga el precio es una persona que realmente vale la pena y que realmente si pasa por ese proceso o permite que el Padre haga ese proceso, es una persona que lo quiere no solamente para como conquistar, no, sino primeramente porque entendió lo que el Padre quiere. Eso es algo muy bonito y ver eso, porque vemos que las mayorías de personas, o muchas veces cuando se está fuera de la presencia del Padre, que se llama como el noviazgo, que todo eso, vemos qué pasa cuando pasan todo eso. Primero, pues pecan en muchos sentidos porque no se guardan hasta el momento correcto. Muchas discusiones, que porque este me fue infiel o que porque este hizo eso. Sí, son muchas cosas que en el mundo se ven y es algo que en nuestra vida, como primeramente como siervos, como esas personas que realmente aman al Padre no deberían de estar, pero esa formación va a ser bastante dolorosa, que es algo que no muchos van a soportar como tal, sino es algo donde realmente nosotros debemos de entender lo que decimos, Padre, fórmanos antes, debemos de estar preparados para todo ese sentido, para esa preparación que va a ser muy fuerte, pero que al final va a valer la pena y que al final diremos, sí, Padre, sí, gracias, porque ahora sí se podrá decir, puedo disfrutar mi hogar, puedo disfrutarlo, puedo gozarme en él y no solamente los primeros años, como muchas veces hemos escuchado, sino ya el resto de nuestra vida, porque como tal la formación individualmente ya se hizo esa preparación. Ahora simplemente queda formar la parte ministerial o la parte del propósito del llamado que el Padre tenga, digamos, con cada hogar. Empezar a formarlo, sino empezar a trabajar en la obra del Padre. Puede, digamos que suene un poco egoísta eso, pero pues primordial, primeramente debemos enfocarnos en nosotros. Oiga, realmente yo valgo la pena, usted se lo ha preguntado, oiga, yo, digamos como lo dicen por ahí, yo soy realmente un buen partido o no, porque muchas veces como en todo sentido no sabemos hacer muchas cosas o cómo defendernos afuera, digamos en todo sentido. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros papás nos dan todo. Nos cocinan, nos lavan, hacen oficio, nos dan una plata para poder alimentarnos, decirle papá, necesito esto, y le va a decir, tome mi hijo, acá está la plata, vaya y gaste, ¿cierto? Pero cuando realmente empezamos a vivir todo ese proceso de decirle, no, espere yo también necesito formarme, yo también necesito aprender a ganar mi dinero, yo también necesito aprender a lavar, aprender a cocinar, en todo lo que veíamos, tanto en los hombres también, que es importante ese aspecto, vemos que es algo donde el Padre lo permite, pero porque se lo pedimos. Cuando no se pide, pues simplemente usted, ¿qué va a pasar? Va a seguir en esa conformidad
de sus papás, de porque pues la comodidad trae todo, ¿no? A quien no le gusta estar cómodo. Entonces vemos que son cositas que poco a poco se tienen que empezar a prepararse, así como lo veíamos, para obtener esa bendición, porque usted no puede pretender que usted quiera llegar a su matrimonio o a su hogar sin no saber ni siquiera hervir una leche o cosas así. Puede sonar muy tonto, pero pues vemos que hay mucha gente así en ese aspecto. Digamos, yo era una de ellas, que yo muchas cosas no sabía hacer un arroz, no sabía, digamos, lavar en todo ese sentido, pero no podemos pretender de decir, ay no, si yo quiero un esposo, ya quiero casarme, cuando pues ni siquiera lo voy a poder tener mi hogar en ese sentido, cuando ni siquiera estoy conforme a la voluntad del Padre, cuando mis pensamientos están lejos, no, en ese sentido no. O sea, vemos que toda esa parte. Algo que también se tiene que tener cuidado es que si ya se conoce la persona, si ya digamos el padre le indicó es él, guardarse también en la parte digamos como tal, ¿cómo lo podemos llamar? Como en los besos o en las cosas así, no que porque ya sé quién es, ya lo puedo hacer, no, sino también guardarse en todo ese aspecto ya hasta el momento de que le puede estén en el altar y le diga ya puede besar a su esposa. En ese sentido, ahí sí. Antes no, tener mucho cuidado también con esa con lo que se habla, con lo que se permite como tal en la comunicación, en todo ese sentido tener mucho cuidado para que eso no vaya a suceder, para que realmente pues se guarde ese aspecto también, que es muy importante, que si se permite eso, al final se podrá llegar a tropear o se podrá llegar a acabar todo. Entonces también, como les indicaba, ser en esa parte, o sea, nunca tocarlo ya hasta que el momento sea el correcto, antes no, porque como el enemigo se puede meter por ese lado y puede acabar todo y hacer percar en un momento incorrecto. Entonces vemos que todo esto es importante. Entonces vemos que son cositas que si lo vemos un poco más a profundo, cada cosa, cada preparación son cosas que nos llevan a muchas más cosas que como tal debemos de prepararnos. Pero como les indicaba, esa dirección o quien nos va a decir el Padre tiene que prepararse en esto, en esto, en esto, va a ser solamente Él. No lo va a hacer, no va a hacer nada más, sino Él le va a decir, prepárese en esto, en esto, en esto. Y van a pasar muchas circunstancias que muchas veces no vamos a entender el por qué suceden, pero vemos que a futuro va a ser de gran bendición porque el Padre va a entregar cosas nuevas, cosas mayores. Entonces vemos que todo esto es importante en ser esta parte. También como prepararse en mucha oración, en mucho ayuno, en mucha, como lo veíamos en el principio, mucho en mucha intimidad en todo sentido, para que eso sea un principio fundamental. Cómo debemos de prepararnos también en cómo o comprender cómo es el matrimonio conforme a la escritura, estudiar toda esa parte en todo ese sentido de decirle, bueno, ¿qué necesito en el momento? Digamos, como mujer lo veíamos como la mujer virtuosa, pero ¿qué más trae el matrimonio? Son cositas que, digamos, uno va aprendiendo en cómo manejar situaciones que ya en el momento, en prepararse en todo ese sentido. Vemos que el matrimonio es uno de los eventos más importantes como tal de la vida de cualquier persona, que es donde el matrimonio es un compromiso para toda la vida, es como una cosa seria para tanto el hombre como para la mujer. Son solemnemente prometer que delante pues del padre y de su familia, amigos, se amarán y se cuidarán hasta que pues la muerte los separe, hasta que el padre lo permita, ¿sabe? Vemos que Dios toma esas promesas seriamente y dice, cuando haces una promesa debes de cumplirlas, ¿no? Entonces vemos que si no se complace esas promesas y no se cumplen, pues todo esto o los votos matrimoniales pues van a ser en vano. Entonces vemos que todo eso, en todo este sentido, se tiene que conocer
cómo solucionar problemas matrimoniales o cómo solucionar situaciones, o sea, todo ese aspecto, hay muchas cosas que pasan en el matrimonio, conocerlas antes. Vemos que también que, como lo indicaba en el ayuno, en la oración, saber si esa persona es la correcta, pero eso solo se sabe en la intimidad con el Padre, en el ayuno y oración. Vemos que, como lo veíamos, confiar en Dios para que pues la persona o el cónyuge sea correcto y no a futuro vayamos a ver sorpresas y que al final pues el matrimonio no de las personas que veíamos pueda fracasar, sino que sea un matrimonio que realmente sea de bendición. Vemos que también prepararnos para elegir sabiamente, no tanto con el corazón, sino con el mente, con la presencia del Padre, dejar esos sentimientos como un ladito y realmente enfocarnos más en eso. En ese sentido, vemos que también se busca pues la bendición del Padre como tal. Y cómo se obtiene esa bendición, que si ya se sabe quién es, guardarlo en santidad, no estar como dice nuestra paz de calenturientos, sino guardar en todo ese aspecto la santidad, que es lo más importante para que el Padre pueda otorgar esa bendición. Entonces vemos que son muchos aspectos que realmente muchas cosas nos faltan, sí, para obtener eso, pero que poco a poco el Padre va formando para empezar como tal a desarrollar o empezar a formar para en ese momento de bendición. Entonces vemos que son muchas cosas que desde ya, si somos jóvenes, somos solteros, se tiene que empezar a ejecutar para que en ese momento de bendición no vaya a ser un choque, sino que se pueda disfrutar esos momentos tan hermosos que se van a empezar a tener, ese amor se disfrute y no sea un amor donde realmente vengan muchas peleas, muchos disgustos, sino en algo que realmente por prepararse, estar listos como para la carrera, ¿no? Vemos que cualquier atleta que tiene una gran carrera o tiene una gran competencia, que hace antes, se prepara. Entonces, que nosotros seamos esos atletas que no sabemos hasta cuándo tengamos que prepararnos, pero que cuando ya llegue, ya estemos listos y estemos preparados para en el momento de ser uno delante de la presencia del Padre. Entonces, pues digamos que ese es como tal el programa que el Padre tenía para el día de hoy, para que pues todos meditemos en todo ese aspecto, que dejemos más de pensar con el corazón y que pensemos más con nuestra mente, con el racionalismo y conforme a la escritura y conforme a la dirección del Padre, y que nuestra carne o nuestras emociones no vayan a salir a flote en ese momento o en esa área sentimental, sino sea algo que realmente tomemos en serio y que sea algo donde realmente nuestra mirada esté más enfocada en el Padre que más enfocada en otras cosas. Y pues si realmente hasta el día de hoy, digamos, usted se ha visto que ha fallado, digamos, en muchos aspectos en esa parte, sea el momento de usted pedirle perdón al Padre, decirle: Padre, perdóname porque he fallado en muchas cosas, en muchos aspectos que no debía haber permitido en mi vida, pero en ahora en adelante solamente quiero guardarme, solo quiero guardar esa santidad, esa pureza delante de tu presencia y guardar mi vida y mi corazón para entregarlo ante ti primeramente y después a la persona correcta e indicada. Entonces, pues ese era el programa. Entonces espero que todos sigan aún muy conectados en cada cosa, en cada programa, como les indicaba. Les recuerdo nuevamente nuestras redes sociales, que una de ellas es Facebook, que nos encuentran como Roe Pablo Escalante, en YouTube como Comunidad Llamas de Fuego para las Naciones y en TuneIn Radio como Restaurando las Sendas Antiguas. No nos olviden en seguirnos, en suscribirse y compartirnos con todas las personas que ustedes vean que necesitan aún del Padre. Entonces, que tengan un excelente día y que el Padre los bendiga.